En esta era digital, definitivamente, los que estamos en el mundo del filmmaking estamos buscando siempre este film look. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque pues todas estas propiedades del mundo análogo pues sí nos gustan. Eran fallas al final del camino, pero esas fallas le daban mucha personalidad al material. Te tengo un plugin que te va a ayudar a lograr ese film look. Se llama Dehancer. En este video vamos a ver el review. Sí, me lo pidió el equipo de Dehancer que lo haga muy honesto, porque también les va a ayudar a mejorar el plugin, y eso créeme que como compañía me gusta mucho, porque pues todo el tiempo está escuchando a los que realmente estamos haciendo materiales. Pero bueno, ya, para empezar, déjame termino aquí y vamos, ¿no? No, espérame. El equipo de Dehancer también me dio un código de descuento, que es el 10% de descuento para ti que estás viendo el video. Solamente entras, lo metes, y también pues nos van a dar una pequeña comisión de eso, y eso nos va a ayudar a seguir pues haciendo estos videos. Mete el código. Ahora sí. Antes de que continuemos con este video, tienes que preocuparte por la preproducción, porque si no planeas, si no tienes referencias, si no platicas con tu director, ves como todas las posibilidades de iluminación y tomas buenas decisiones de director de fotografía, pues al final del camino te va a salir una porquería. No importa si le metes el plugin o le metes otra cosa. Básicamente, no haces tu porquería y le metes el plugin. Y pues no es lo que quieres. Entonces, planea mucho. Sé grabado, siéntate en el escritorio. Ya, está fácil. Y consigues ese film look. Vamos a dejar esto en claro. ¿Estás buscando un LUT y ya todo fácil? Nada. Esto no es un LUT, es un emulador. Hay que moverlo. Puedes tener muchas opciones de looks, como Kodak, como Fuji, hasta Rolei. Vas a poder tener la opción de utilizar el Kodak Vision 3, que tanto se usa en el cine, en las películas que tanto admiramos. Está bien chido, pero hay que moverlo, hay que iluminarlo. Debemos dejar de luchar contra esto de que ya arrastro y todo. Es cine. No, para nada. Tiene muchas opciones que le puedes mover, automáticas, sí, que se te da flojera, pero no. Vamos a moverle profundo, vamos a moverle manual. Tenemos esas opciones y definitivamente aprovéchalas. Olvídate de esos dots. Y ya, no más. Después de elegir la emulación de film, tenemos que elegir más opciones, y una de esas me encanta, es el grano. El grano es una opción que todo filmmaker siempre está buscando, pero YouTube no es tan fan. Yo soy muy fan y me encanta esa textura, pero YouTube, si te pasas y le pones muy marcado, básicamente te hace toda la imagen pastosa y no es tan bueno contigo por la compresión. Te recomiendo que te limites y que, bueno, si tú ya lo quieres muy marcado, también sea parte de tu narrativa y de tu historia. Y si se ve un poquito pastoso en internet por el streaming, pues ni modo. Es parte de las cosas que tenemos que vivir en este mundo digital. Pero antes eso no se podía transmitir porque estaba en la cinta, y pues si alguien veía tu película, si alguien veía tu proyecto, básicamente es porque lo está viendo en cinta. En el caso de Dehancer, tiene diferentes tipos de grano. Aparte de que lo puedes hacer manual, puedes tener opciones de 8 milímetros, 16, 35, 70 milímetros. Cada uno tiene un look completamente diferente y tú eliges cómo quieres que se vea ese proyecto. Está bastante bueno. El siguiente efecto es el efecto de halo o de halation. Es diferente a la aberración cromática. La aberración cromática se encuentra en el lente y no queremos eso. Lo que queremos es este filtraje de luz que tenían las cámaras análogas por una falta de un soporte. Entraba la luz y se filtraba a la tira de la película. Esta rebotaba en la imagen y causaba este efectito que podemos tener en los highlights, que es color rojizo, color amarilloso. En este caso podemos hacer que se recorra o que esté muy marcado. Tú decides dependiendo de la historia. Obviamente todo es narrativo, y tener esta posibilidad sin necesidad de tener como mucho, solamente seleccionarla, para los que no tienen tanta experiencia es
pues bastante padre. Para los que tienen más experiencia, podemos controlarla de manera manual y elegir exactamente el monto y en dónde lo queremos. El siguiente efecto que vamos a ver es el bloom. Este bloom es una característica que se perdió cuando se pasó al mundo digital. En el mundo análogo era muy normal ver cómo los highlights se recorren y se desplazan a través de la luz y no se ve todo quemado, no se ve con estas fallas que el mundo digital te puede dar. Buscamos eso. Parece como una bruma alrededor de los highlights. Hay maneras de conseguirlo. Si eres tradicionalista, pues vas a utilizar filtros. Si no, en postproducción, yo utilizo el glow de DaVinci Resolve y ya mido cuánta cantidad de glow o de desplazamiento de estos highlights quiero en la toma. Te voy a poner un ejemplo con un Black Pro Mist de 1/4. Como podemos ver, esos highlights están marcados, tiene un bonito efecto, es muy sutil y tal vez yo no me iría más adelante. ¿Por qué? Porque utilizo el Black Pro Mist y si quiero más, lo pongo también en un mundo digital en DaVinci Resolve con el glow. Quitamos el Black Pro Mist. Ahora te va el ejemplo de puro glow de DaVinci Resolve. Puedo controlar la cantidad, se va a desplazar de cierta manera y ahora te voy a poner el ejemplo de Dehancer. Puedes también decidir cuánta va a ser la cantidad y también tiene un look muy parecido. Honestamente no veo diferencias entre unos y otros, que yo creo que va a ser como cuestión de cuál va a ser tu preferido y pues decidas utilizar, dependiendo de tu historia, claro. Estos 3 efectos u opciones que tenemos en Dehancer me resultaron súper creativas y vale la pena que las desglosemos cada una. Gate Weave, Film Breathe y Film Damage. Vamos a desglosarlas, como les digo, para saber qué está pasando como en esta situación. La primera, Gate Weave, es básicamente un error de cómo la cinta recorre y va corriendo los cuadros por segundo en la cámara o en un proyector y al moverse tan rápido se está moviendo así y te causa un efecto ahí extraño, ¿no? Que todo parece que no está quieto. Film Breathe básicamente es un cambio en la exposición. Puede ser por una mala aplicación en la emulsión o porque la cinta ya está vieja o está caduca, o sea, puede tener alguna situación o lo que sea y la consecuencia es que cambie, no como ahorita que tengo esta lucecita que quiero que funcione como si fuera un proyector o algo, sino que básicamente sí está moviéndose la exposición una tras otra vez y te causa ese efecto extraño. Dependiendo también del milimetraje, se va a marcar mucho más o menos. Y el último, Film Damage, como su nombre lo indica, es un daño ya en la película. Puede ser por el tiempo, por maltrato, por polvo, por grano, por pelitos, por lo que sea, y todo eso se va a ver en la película. Como te digo, los 3 son súper creativos y te recomiendo utilizarlos en los momentos adecuados. No todo el tiempo, porque nada más va a parecer que se ve extraño y aparte, pues voy a ser honesto, YouTube no es el mejor lugar para compartir tu material porque comprime todo, pero pues si no es en YouTube, ¿en dónde más lo compartes? Si está muy comprimido, eso va a parecer que nada más está mal fotografiado y que levantaste un buen ISO y no los efectos que realmente quieres mostrar. Ya para terminar, definitivamente no es un LUT. Es un plugin que es un emulador y tienes que moverle. La salsa secreta para cualquier film look está en la preproducción y en la realización. La iluminación es muy importante. Si no tienes tanta experiencia de cómo resolver las cosas, definitivamente te conviene tener una referencia. También existe una app, Dehancer App, y puedes tener todas estas opciones que vimos, todas, completitas, incluidas las más difíciles o estas opciones creativas que ya analizamos. Y bueno, ya con esto voy a terminar. Si este review te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Si tienes alguna duda, también déjame saber en los comentarios. Y obviamente te voy a decir todo lo que tengo que decir de YouTube, que le des clic, que le pongas like y que lo compartas. Obviamente lo compartes dándole clic, ¿no? Porque acabo de decir que le des clic y así, pero bueno, o sea, que lo compartas y que se lo cuentes a quien más confianza le tengas. Esa es una frase de viejito, pero pues bueno, ya me voy. Ah, no, se me olvidó. Para que te entretengas un ratito, hicimos un comercial para una marca deportiva y utilizamos para postproducción este plugin. Te lo dejo, ahí te va.